Texto escrito antes del capítulo 3. El corazón es el universo. El universo es también un sueño de mediodía. Capítulo 3. Curar un mundo en crisis. He leído recientemente acerca de un profesor que llevó a cabo un estudio básico sobre los desiertos de Irán e Irak. Ya no recuerdo su nombre, pero llegó a la conclusión de que sería mejor dejar los desiertos tal y como están y abstenerse de intervenir. También existe la teoría de que sería mejor dejar que los desiertos de África y los problemas de salud pública resultantes tomasen su curso natural. A la hora de considerar estos asuntos, deberíamos empezar por preguntarnos qué es normal y qué anormal. Si un desierto se da de manera natural, es mejor no interferir, pero si existe como condición anormal, entonces no tenemos más opción que ayudar a que recobre la salud. Está claro que en muchas áreas hoy desérticas la naturaleza ha sido devastada y el alimento se ha convertido en un bien escaso como resultado de la actividad humana. Ahora tenemos que pagar el precio y asumir la responsabilidad reparando el daño. Si investigamos de manera científica qué es bueno o malo, saludable o dañino para la tierra, así como la salud y la enfermedad de los seres humanos, nos puede parecer que comprendemos algo, pero no existen referencias absolutas para hacer ese tipo de juicios. Es mejor considerar todas las cosas desde el principio con la mente abierta. Regenerar la tierra y a sus habitantes. Con nuestro sistema actual de observación y juicio, los seres humanos no pueden distinguir si los desiertos son una especie de cáncer que enferma la tierra o si es un fenómeno de autopurificación, un cambio mediante el cual la tierra alcanza el equilibrio. La gente ve como trágico el aumento de la población en África, China e India, pero ¿quién ha provocado la desaparición de la vegetación y la escasez de alimentos en esos lugares? En el pasado, el presente y el futuro, la verdadera disposición de la naturaleza es la de la abundancia para los seres humanos y para todas las especies. Por ello, la pregunta no debería ser ¿por qué hay demasiada gente?, sino ¿quién ha creado la escasez en la que han nacido? Y después, finalmente, ¿cómo podemos sanar la tierra de manera que pueda sustentar a las generaciones futuras? Es demasiado simplista comenzar y terminar la conversación con una visión limitada de la superpoblación. Es mejor preguntar por qué la gente tiene que sufrir tanto. ¿Y hemos hecho todo lo que hemos podido para aliviar el dolor de la tierra y el de la raza humana? Es importante reflexionar sobre lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con la agricultura y la medicina. Hemos visto enormes avances en la medicina moderna, pero el avance de la medicina es de poco valor si el número de gente enferma continúa creciendo. Lo mismo ocurre con la agricultura moderna. ¿Cómo podemos felicitarnos por los avances en la agricultura moderna, incluyendo el enorme incremento de la producción, si las tasas de hambre, escasez, agotamiento de recursos y enfermedad aumentan con aún más rapidez? En la naturaleza no hay insectos beneficiosos o dañinos. Durante los años que llevo observando el desarrollo de mi granja natural, pocas veces he visto que la fruta, las hortalizas o los cereales sufran daños. Los cultivos han crecido con vigor y han seguido sus ciclos naturales sin marchitarse ni morir de manera prematura. Esto no quiere decir que estén libres de plagas o insectos. Si se mirase con atención, se verían muchos insectos en los árboles frutales y muchas hojas enfermas. El daño que ocasionan no supera el 5%. La cantidad que se debe repartir entre la alimentación de las aves y los insectos y el clareo de los individuos más débiles. Las plantas, las personas, las mariposas y las libélulas parecen seres vivos distintos e independientes,
pero la participación de cada uno de ellos en la naturaleza es igual de importante. Comparten una misma conciencia y un mismo espíritu vital. Constituyen un único organismo vivo. Afirmar que hay insectos beneficiosos y otros dañinos, bacterias patógenas o aves molestas es como afirmar que la mano derecha es buena y la izquierda mala. La naturaleza es un ciclo infinito en el que todas las cosas participan en la misma danza de la vida y de la muerte, viviendo y muriendo juntas. La medicina oriental y occidental. En la medicina occidental lo primero que se examina es el cuerpo, con el fin de determinar las partes enfermas, y a continuación se intenta curar la enfermedad. Es decir, los médicos utilizan un tratamiento externo y local de los síntomas. Si te duele la cabeza, los médicos solicitan un TAC cerebral. Analizarán los resultados, extirparán la porción anormal mediante cirugía e intentarán reparar la zona lo mejor posible. En la medicina oriental, los médicos comienzan examinando los ojos y el color de la piel, escuchando lo que la persona tiene que decir y haciendo una revisión completa de su salud mental y física. El objetivo principal es encontrar lo que constituye la salud global del individuo. Se piensa que al final ambos métodos son eficaces a la hora de sanar, cuando en realidad se mueven en direcciones opuestas. También se les puede ver como dos polos, uno con el fin de curar la enfermedad y el otro con el de mantener la salud. Cuando se usa el enfoque especializado de la medicina occidental, se deja de lado la cuestión de qué es lo que le da la vida y la salud al cuerpo y a la mente. Dicho de otro modo, la medicina occidental moderna pone el cuerpo humano por delante del alma humana. Esta segregación es un punto de partida para la ansiedad emocional entre la gente de hoy en día. La medicina oriental, por otro lado, ve el estado natural de la persona y el grado de salud de su mente y su cuerpo y pregunta cómo conservar dicha salud. La determinación de la salud del cuerpo y del alma ha de basarse en el estado natural. No obstante, en la sociedad contemporánea se está volviendo cada vez más difícil mantener dicho estado natural o incluso recordar cómo era originalmente, ya que las personas viven más y más en sus mentes y desconectadas de sus cuerpos. Para conocer el estado natural de los seres humanos, es necesario preguntarnos cómo sería la relación adecuada entre las personas y la naturaleza y cómo deberían vivir para expresar dicha relación. Últimamente ha habido un gran revuelo en torno al tema de la muerte cerebral. Es un asunto confuso que implica tanto la cuestión biológica de la vida y la muerte de los seres humanos como aspectos morales, y la introducción de puntos de vista religiosos sobre la vida y la muerte no ha hecho más que complicarlo. Los médicos, por estar demasiado apegados a la importancia de mantener la vida a toda costa, tratan a menudo de prolongar la vida biológica incluso cuando no hay ni alegría ni esperanza. Partiendo del ámbito de la ciencia, difuminan el límite entre la vida y la muerte. Médicos y enfermeras han de ser guías hacia la vida. No se deben especializar tan solo en curar enfermedades y en aconsejar sobre el dolor y la medicación. Esto significa que habrá momentos en los que tendrán que darles a las personas el consuelo de vivir con la verdad por delante y simplemente supervisar el tránsito y la muerte. Podríamos decir que este es el mejor tratamiento médico y el más humano. En lo que respecta a la vida y la muerte, pienso que la gente estaría mejor si observara cómo transcurren los ciclos de la vida y la muerte en la naturaleza. Imagina una pradera cubierta de flores y tréboles sobre los que revolotean las abejas y donde varios cervatillos pastan al sol. Imagina el ciclo de las estaciones, el ritmo de crecimiento y descomposición, la infinita belleza. Nunca podremos comprender el maravilloso funcionamiento de este mundo, pero ¿no basta con disfrutar sin más del tiempo que pasemos aquí y sentirnos agradecidos? Al final, lo que realmente sustenta a nuestro espíritu es el amor. La vida sin amor,
La vida sin alegría es como un campo árido que no atrae vida alguna y tiene como consecuencia un entorno desagradable, un cuerpo enfermo y una existencia infeliz. Cuando le pregunté a un joven japonés dónde había encontrado la felicidad, su respuesta fue: soy feliz si en mi vida tengo buena comida y ropa, un lugar bonito para vivir, un coche, tiempo libre y viajes al extranjero. Un joven de Nepal me respondió así a la misma pregunta. De la revolución de una brizna de paja aprendí que la auténtica alegría proviene de la naturaleza y que la podemos encontrar abandonando nuestros apegos. Uno estaba intentando encontrar la alegría en el seno de la sociedad humana, el otro en la naturaleza misma. Uno estaba enganchado al materialismo, mientras el otro estaba buscando la sanación. En el desierto se puede oír el sonido del viento y de la arena. Es un sonido triste y seco, un susurro, como una especie de melodía triste. El pesaroso rebuzno de un burro que oí en la sabana africana aún resuena en mis oídos. Agudo y lloroso, era como el grito de un niño que se encuentra al borde de la muerte. El desierto también anhela ser curado. Siento que vi la esencia del tratamiento médico en un hospital, si es que se le podía llamar así, en un campamento para miles de refugiados etíopes en mitad del desierto. El hospital consistía en unas cuantas hojas de palmera que, dispuestas sobre unos palos raquíticos, proporcionaban algo de sombra. Había una vara de medir y una balanza. Se consideraba que un niño estaba enfermo si su altura era excesiva en proporción a su peso, y en este caso se le daba un vaso de leche que contenía una gota de un suplemento nutritivo. Cada mañana se reunían allí 200 o 300 personas contando tanto a los niños como a los familiares que cuidaban de ellos, pero solo 20 o 30 de los niños eran diagnosticados como enfermos. El objetivo era ser uno de aquellos que recibirían un vaso de leche ese día. Los niños que no recibían leche lloraban y gimoteaban. No lloraban porque estuviesen enfermos, sino porque tras el examen médico se les había considerado sanos. La presencia cariñosa de las enfermeras de este hospital parecía darle a la gente fuerzas para seguir viviendo. Los ojos de los niños que saltaban y jugaban por la zona eran preciosos y resplandecientes. Aquellos niños que vivían en una comunidad remota sin escritura ni dinero eran inocentes y abiertos de corazón. Durante mi estancia allí, planté semillas de hortalizas en la gravilla que rodeaba el hospital. Sin duda alguna, aquellos niños entendieron bien lo maravilloso que sería que aquella zona se volviese verde y que creciesen hortalizas bajo los plataneros y papayos. Así que esparcieron aquellas semillas por toda la zona con alegría. Poco a poco llegué a darme cuenta de que regenerar el desierto del corazón humano y reverdecer el desierto físico es en realidad la misma cosa. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, creo yo, no es tanto el miedo a la muerte del cuerpo como a la pérdida del apego a la riqueza y la fama y al resto de anhelos mundanos que forman parte de la vida cotidiana. Por lo general, el nivel de temor a la muerte de una persona es proporcional a la intensidad de sus apegos y pasiones mundanas. Así que, ¿cómo morir en paz si no podemos resolver nuestros apegos? Sobra decir que el contenido de dichos apegos no es más que una mera ilusión. Es como si alguien creyera poseer un tesoro en oro, plata y joyas, y al abrir el cofre descubriera solo trozos de cristal y piedras sin valor alguno. Ya he comentado que las cosas materiales no tienen valor intrínseco. Solo da la impresión que tengan valor porque las personas han creado condiciones en que parecen valiosas. Si las condiciones cambian, dicho valor desaparece. El valor de las cosas es algo que nace y desaparece a capricho de los tiempos. Para la gente no hay nada que ganar o perder. Siempre que vivieran de acuerdo con las leyes naturales, las personas podrían morir en paz en cualquier momento como hierba que se marchita. Cuando alguien muere de forma natural, no solo se queda en paz esta persona, sino también las mentes de los que la rodean, y no habrá remordimientos en el futuro. Al final, quien anuncia la llegada de la muerte y pronuncia las últimas palabras
no es ni un sacerdote ni un médico, sino la naturaleza. Lo único que pueden decidir las personas es la mejor forma de morir de acuerdo con la voluntad de la naturaleza. El debate sobre el alma. La gente ha llegado a la conclusión de que la vida y la muerte del resto de los seres vivos en la naturaleza es la vida y la muerte del cuerpo físico. Pero respecto a los seres humanos está la pregunta añadida de si la vida acaba con la muerte o continúa tras esta. Le dan tantas vueltas a la profusión de ideas sobre este tema. Si las almas de las personas perviven tras la muerte, si existe otro mundo al que van los espíritus tras la muerte, si se vuelve a nacer, que apenas consiguen morir sin más. Quizá creamos comprender cuándo y dónde se originó nuestra mente consciente, pero realmente no es así. ¿Qué es en realidad lo que imaginamos que es nuestro espíritu o alma? Incluso aunque digamos que es la actividad mental que tiene lugar en el cerebro, ello sigue sin arrojar luz sobre su auténtica naturaleza. La forma de dilucidar la auténtica naturaleza de la mente es considerarla desde el punto de vista del mu, la conciencia que tienen las personas antes de ser conscientes de sí mismas. Se trata de la mente original anterior al pienso de Descartes. El yo al que hace referencia Descartes no es más que el ego. No se trata de la mente pura, impecable y trascendental. El mayor reto de los filósofos occidentales que exploran el mundo del yo individual, así como el de los religiosos de Oriente que buscan el yo trascendente, es esclarecer la mente original, que misteriosamente sucede como parte de la propia existencia. Solo a través de la naturaleza podemos ver esta mente original. En cualquier caso, ninguna de estas ideas, la vida, la muerte, el espíritu, el alma, supera los límites del pensamiento relativista. No son más que nociones abstractas elaboradas a partir de juicios y razonamientos cruciales basados en el pensamiento humano. Los humanos han creado un mundo de fantasmas al que llaman el más allá, pero sin importar cuánto busquen para liberarse del miedo de no saber, al final deberían volver a la realidad de la naturaleza y vivir sus vidas en paz. La economía del pulpo chupa dinero. La primera cosa que me pregunté cuando oí la noticia del colapso de la Unión Soviética fue qué ocurriría con las economías de los países capitalistas en los años venideros. Las doctrinas fundamentales del capitalismo y el comunismo se diferencian, por supuesto, en que el capitalismo se concentra en la producción y el consumo basados en la libre competencia, mientras que el comunismo hace hincapié en la producción y distribución igualitarias e imparciales. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, la libertad y la igualdad no pueden coexistir completamente separadas de la restricción y la desigualdad. Incluso cuando hablamos de la libertad del capitalismo, uno no puede actuar a su antojo con libertad ilimitada. Y tampoco se puede distribuir todo de forma equitativa tal y como propone el comunismo. La libertad y la igualdad están relacionadas como la trama y la urdimbre, inseparables de sus sombras y entre sí. En última instancia existe poca diferencia en el contenido de ambas. Incluso aunque nuestras metas sean proteger los bosques, reverdecer los desiertos y revolucionar la agricultura, si antes no resolvemos los problemas de base de la economía y de nuestro actual estilo de vida, no conseguiremos nada. He dicho a menudo que los bienes materiales no tienen valor por sí mismos, pero cuando las personas crean las condiciones para que parezcan necesarios, su valor aumenta. El sistema capitalista se basa en la idea del aumento continuo de la producción y el consumo de bienes materiales, y por consiguiente en la economía moderna la valía y el mérito de las personas acaban siendo determinados por sus posesiones. Pero si la gente crea entornos y condiciones que no convierten estas cosas en necesarias, las cosas, no importa lo que sean, pierden todo su valor. Los coches, por ejemplo, no tienen ningún valor para aquellos que no tienen prisa. Las economías centradas en la producción y el consumo de productos innecesarios carecen de sentido. Las personas podrían apañárselas perfectamente sin bienes innecesarios si tuvieran un estilo de vida en que la naturaleza las proveyese de todo:
suponiendo, claro está, que tuvieran acceso al mundo natural. Pero esto se ha vuelto cada vez más difícil con el auge de la agricultura mercantil y el dominio mundial de la agroindustria. De hecho, se podría uno preguntar lo siguiente respecto al capitalismo. ¿Por qué no se muestran satisfechos los seres humanos, igual que los pájaros, con aquello que recolectan? ¿Por qué se ganan el sustento con el sudor de su frente y sufren tanto? Todavía recuerdo las palabras de un miembro de una tribu etíope que al principio rechazó mis ideas sobre la agricultura natural. ¿Me estás pidiendo que me haga agricultor?, preguntó. Estar atado a la tierra y acumular cosas son actos propios de una persona inferior. Las palabras de este orgulloso nómada son una crítica perspicaz de la sociedad moderna. Ha pasado mucho tiempo desde cuanto más sabía de algo, menos caro resultaba, cuando podías obtener un beneficio simplemente por producir aquello que la gente necesitaba. La época de las economías locales a pequeña escala. Aun cuando cientos de personas podrían vivir de las calabazas, en cuanto fue más rentable negociar con diamantes que solo pesan unos gramos, todos dejaron de cultivar calabazas. Una vez que el sistema de distribución cayó bajo el control de grandes grupos empresariales, toda la estructura de precios se volvió absurda. Por ejemplo, cuando visité Europa descubrí que la fruta era extremadamente cara en Viena, Austria. Cuando pregunté por qué, me explicaron que los agricultores italianos se negaban a cultivar fruta, así que el precio de la fruta era alto debido a la poca disponible. Al día siguiente, cuando llegué a Italia, vi cómo una excavadora destruía unos espléndidos melocotoneros en una plantación al sur de Milán. Cuando le pregunté al agricultor por qué hacía aquello, me dijo que la gente de Austria no compraría la fruta. Sin duda esto se debía a que el precio era demasiado alto en Viena, lo que ocasionaba que cayera tanto la demanda como el precio pagado a los agricultores italianos. El agricultor me dijo que estaba siguiendo las instrucciones de la cooperativa agrícola local de limitar la producción y por eso demolía sus árboles. El mismo día un diario francés publicó una fotografía de unos agricultores franceses volcando 5 o 6 camiones cargados de uva en la frontera con Italia para evitar su importación. En aquella época, los consumidores de las ciudades francesas estaban comprando fruta y vino importados a altos precios, perjudicando así a los agricultores autóctonos, preocupados como estaban por los bajos precios que estaban obteniendo por sus cosechas. Este tipo de cosas ocurren debido a que las empresas comerciales que se encuentran en la posición de intermediarios pueden manipular los precios en función de la información que divulgan. Si informan a los consumidores de que el precio es alto porque el suministro de fruta es escasa y a su vez informan a los productores de que las ventas son malas, entonces todo va estupendamente para el agente intermedio, porque controla el flujo de dinero. Con este sistema nadie conoce la verdad. Los empresarios y financieros que conocen y controlan la información sobre la producción real y las cifras de costes son quienes fijan los precios, siempre para su propio beneficio. A esto le llamo yo la economía del pulpo chupadinero. En el centro se hallan los políticos y el complejo militar industrial gubernamental, el corazón del pulpo, que tienen una autoridad centralizada. Las 8 patas del pulpo que trabajan para ese centro son: 1. Mantenimiento de la red de transporte, incluyendo carreteras, vías de tren y transporte aéreo. 2. Control de las agencias que gestionan el transporte. 3. Supervisión de las comunicaciones. 4. Establecimiento de una red de información económica. 5. Asesoramiento sobre la administración y la educación. 6. Control de las instituciones financieras. 7. Control de la información. Y 8. Control sobre los ordenadores de los ciudadanos y el censo. Cualquier cosa es atraída al centro con estas 8 patas. Aunque esta acción se lleva a cabo con el supuesto propósito de estimular la economía regional de las zonas periféricas o de mantener la cultura regional, al final la riqueza siempre se acumula en el centro. El pulpo lleva una cinta atada a la cabeza como un cocinero de sushi, hecha con dinero, y ese dinero, como un imán, atrae más dinero a través de las 8 patas.
El dinero atrae más dinero, y así una y otra vez. ¿Y en qué se emplea toda esta riqueza? Pues se usa para establecer más autoridad centralizada y reforzar el armamento, más combustible para las tripas del pulpo. Esto llevará al enriquecimiento nacional y al poderío militar, que si se dejan crecer sin vigilancia, terminarán en la descabellada ambición de controlar el mundo. Pero el orgullo precede a la caída, y al final el pulpo o bien será pescado por el maestro pescador o se comerá sus propios tentáculos. La danza trágica del pulpo chupadinero se lleva a cabo sobre las espaldas de la gente común y los agricultores. En definitiva, el pulpo que agita sus patas en todas direcciones de forma frenética no es otra cosa que la comedia humana. Esto me recuerda a la vez que visité Lumbini, Nepal, lugar de nacimiento de Sakyamuni Buda. Mientras descansaba bajo un ficus en medio de una niebla espesa, aparecieron algunos agricultores locales en grupos de 2 y 3 y dieron la vuelta al estanque que yo tenía enfrente. Hacían girar cilindros de oración y rezaban, y luego desaparecieron. Para mí se detuvo el tiempo. En aquel instante creí oír la voz de Buda. Cuando volví a casa aquel día, alguien encargado del mantenimiento de los lugares budistas sagrados me enseñó un proyecto presentado por un arquitecto japonés para convertir aquel lugar en una atracción turística. Me quedé atónito. El proyecto consistía en conectar el estanque con una serie de canales para que así la gente pudiese rezar desde barcas de recreo. En el centro del parque se construirían reproducciones de los grandes templos, iglesias y santuarios del mundo, y se usarían como hoteles. La intención era conseguir que fuera más cómodo visitar los lugares sagrados, acortando el tiempo necesario para asimilar el espíritu de Buda. ¿Es necesario decir que es imposible capturar la auténtica esencia de Buda mediante parques temáticos religiosos y faroles giratorios? Si bien el gobierno se congratula del hecho de que Japón se haya convertido en una potencia económica y la mayoría de la gente se considere parte de la clase media, todo el mundo se da cuenta de que la actual prosperidad y la inminente crisis económica son caras de una misma moneda. Hace no mucho, más del 80% de los japoneses eran agricultores y solo un pequeño grupo de gente se dedicaba a los negocios o a la producción industrial. Ahora sucede lo contrario. Las industrias agrícolas del sector primario apenas representan el 5% de la población. Incluso las industrias comerciales y manufactureras del sector secundario se han visto sobrepasadas por las industrias de servicios a los consumidores del sector terciario. Si se despierta el tifón de la depresión económica, no cabe duda que esta estructura se hundirá. El mismo paisaje agrario que hasta hace poco podía verse en muchas partes de Japón, todavía existe en muchas aldeas agrícolas en zonas de Asia, África e India. De hecho, uno de los aperos agrícolas más comunes que continúa usándose hoy en muchas de las aldeas de la India es la carreta tirada por búfalos de agua. Sentí un gran orgullo en las palabras de un agricultor que me dijo, haciendo alarde, que el diseño de aquel carro no se había cambiado ni mejorado en los últimos 3000 años. En los fundamentos de los llamados países subdesarrollados existe una orgullosa ética agraria. Si estas economías locales imitasen a los países desarrollados, con su modelo de concentración de poder y recursos, la gente común saldría perjudicada, incluso aunque los especuladores del país prosperasen temporalmente. Estos orgullosos campesinos que he conocido ven los rascacielos de las naciones desarrolladas como las tumbas de la raza humana. Recuerdo una canción tradicional tailandesa que dice así: hay arroz en los campos, hay peces en el agua, el buhonero grita sus mercancías. Puedes comprar lo que quieras, hemos sembrado las semillas. Deprisa, échales agua, porque si no lo hacéis, morirán. Esta noche la luna está llena. Esta canción celebra la convicción de que la mayor felicidad puede encontrarse entre los agricultores que viven con lo mínimo imprescindible. El espejismo de la ley de la causalidad. Los científicos han descubierto que si enfrías un vaso de agua, ésta se convertirá en hielo, y que si calientas el hielo, éste se convertirá en agua de nuevo. Mediante la repetición de tales experimentos, se han dado cuenta de que había una causa y un resultado para los cambios de la materia.
Cuando el agua del mar se calienta bajo el sol, se convierte en vapor, sube al cielo y forma las nubes. Se convierte en lluvia, cae sobre la tierra, fluye en arroyos y ríos y vuelve al mar. Atendiendo a este ciclo, los meteorólogos distinguen la causa de la lluvia y las nubes, creyendo haber entendido la auténtica naturaleza del agua. Pero no alcanzan a entender la causa fundamental que explica por qué existe agua sobre la tierra y por qué las nubes flotan en el cielo. Cuando los científicos plantean medidas para evitar la desertificación, comienzan investigando las causas y sus aparentes consecuencias. Llevan a cabo estudios sobre el entorno desértico, el clima, el suelo y la ecología de los organismos vivos. A partir de ahí crean su plan de reforestación. En otras palabras, tal y como sucede en la medicina occidental, idean un tratamiento de los síntomas rápido y local. Pero las causas sobre las que basan sus remedios no son las causas fundamentales. Su plan de choque no sirve para sanar, sino más bien para aumentar el alcance del problema. Quisiera detenerme un momento para explicar mi propia experiencia con los bosques de pinos de Japón. Los preciosos pinos verdes que crecen junto a las playas de blanca arena han constituido durante mucho tiempo paisajes representativos de las islas japonesas, pero a mediados de los 70 comenzaron a morir a diestro y siniestro. En muy poco tiempo, los bellos pinos que cubrían los montes habían desaparecido en muchas zonas de Japón. La Oficina Regional de Silvicultura dictaminó que la causa de la epidemia era un nematodo transportado por un tipo de escarabajo longicornio. Durante los últimos 10 años se han llevado a cabo extensas fumigaciones químicas aéreas para intentar exterminar un hongo micorricio. Mi propia aldea se halla en un área de bosques de pino rojo que nutren a las setas matsutake, de sabor muy apreciado cuando se cocina. Fui incapaz de quedarme sentado y contemplar cómo los enormes árboles verdes que rodeaban mi granja morían de repente uno tras otro. También albergaba dudas sobre la forma en la que la Oficina de Silvicultura había concluido que el escarabajo y el nematodo eran la causa. Así que hice uso de mi experiencia en fitopatología y pasé más de 3 años investigando en una de mis cabañas del monte. La teoría de la Oficina de Silvicultura consistía en que cuando los escarabajos ponían sus huevos en las copas de los pinos, los nematodos que vivían en asociación con ellos invadían los pinos. Entraban en el sistema vascular del árbol y se multiplicaban, bloqueando el paso de agua y nutrientes por el interior del tronco y las ramas. Se dijo que esto hacía que los pinos se marchitasen y muriesen repentinamente. Sin embargo, mis experimentos mostraron resultados completamente diferentes. En primer lugar, los pinos sanos normalmente no mueren, ni siquiera cuando se les inoculan los nematodos. Segundo, no pude encontrar los hongos filamentosos que sirven de alimento para los nematodos. Según la Oficina de Silvicultura, mohos azules y negros no específicos, presentes en los troncos de los pinos sanos. Segundo, no pude encontrar los hongos filamentosos que sirven de alimento para los nematodos. Según la Oficina de Silvicultura, mohos azules y negros no específicos, presentes en los troncos de los pinos sanos, y los nematodos no pueden vivir solo de la savia. Después, al estudiar los troncos de pinos que ya habían comenzado a mostrar signos de marchitamiento, descubrí 3 o 4 tipos diferentes de hongos patógenos, eumicetes, que ni siquiera habían sido mencionados. Se cree que estos organismos han sido introducidos a través de la madera importada, pero incluso cuando inoculé las hifas que estos hongos producían en algunos pinos, estas tuvieron escaso efecto sobre la salud general del árbol. Lo más fascinante de mi investigación fue descubrir que los pinos presentaban anomalías fisiológicas únicamente después de que los hongos matsutake micorrícicos ya no estuvieran presentes. El pino y los hongos matsutake tienen una relación simbiótica. El matsutake penetra en el suelo y asimila los minerales que contiene, absorbiendo diminutas cantidades de estos nutrientes que después suministra al pino. En otras palabras, el declive de los pinos y el repentino declive del hongo matsutake que se está produciendo en todo Japón parecían estar directamente relacionados. ¿Qué ha producido el cambio entre las comunidades de microorganismos en el suelo de los bosques de pinos de Japón?
Se sabe bien que el suelo de los bosques de pinos se está volviendo cada vez más ácido, y ya solo eso podría explicar los cambios en los microorganismos. Creo que la lluvia ácida es la fuente de dicha acidez, aunque no lo puedo afirmar con certeza. Todavía no he llegado a una conclusión, pero en relación a la causa, los resultados de mi investigación señalan en una dirección completamente distinta a la de la teoría de la Oficina de Silvicultura. La raíz del problema no es un nematodo problemático, sino más bien que los hongos matsutake están muriendo y como resultado los pinos se debilitan. Los hongos filamentosos han invadido los troncos y finalmente los nematodos que se alimentan de esos hongos han invadido los pinos. Los nematodos y los escarabajos no son los culpables originales. Ellos no hacen otra cosa que limpiar los cadáveres de los árboles ya muertos y los moribundos. Cuando menos puede decirse que son meros cómplices del crimen, mientras que el instigador permanece bajo tierra. Pero incluso aunque mi teoría sea cierta, si la polución y la lluvia ácida resultan ser el origen del problema, nos encontramos cerca del punto del que partimos. Por supuesto que mi investigación se llevó a cabo en mi humilde cabaña del monte, de modo que hay posibilidad de error. Pero lo realmente importante es que aquello que el mundo ve como causa y efecto puede ser engañoso. Aunque yo hable del ciclo de causa y efecto, nadie sabe realmente qué está ocurriendo. Y sin embargo, la Oficina de Silvicultura decide rociar con insecticidas los bosques. ¿Quién sabe qué desastres medioambientales no previstos y potencialmente más graves puede ocasionar esto? El enfoque actual de las medidas contra la desertificación. Cuando la gente observa que no llueve y que no hay agua en el desierto, lo primero que se les ocurre es construir una presa para almacenar el agua del río. Después construyen canales y acequias para el riego. Creen que para aprovechar el agua de manera eficiente es mejor hacer cauces rectos para que el agua fluya más rápido. Ya se ha construido la presa de Asuán en el Nilo, y pronto habrá colosales presas similares en el río Amarillo en China y en el río Narmada en la India. Estas medidas pueden ser convenientes a corto plazo, pero se convertirán en problemas de largo alcance durante los próximos siglos. La razón principal por la que el agua está desapareciendo de los ríos es que la lluvia ha dejado de caer. El primer paso que debemos dar para combatir la desertificación no es redirigir el curso de los ríos, sino conseguir que vuelva a llover. Para ello es necesaria la regeneración de la vegetación. Intentar reverdecer los desiertos usando la poca agua que queda en los ríos es como poner el carro delante del caballo. No, lo primero que tenemos que hacer es regenerar la vegetación en grandes tramos de desierto al mismo tiempo, provocando así que las nubes con lluvia asciendan al cielo. En estos momentos existe un plan para construir más de 200 presas a lo largo del curso del río Nármada, el segundo más sagrado de la India después del Ganges. Pero en cuanto las aguas embalsadas suban, inundarán los bosques, destruyendo así el sustento de la gente que vive allí, por lo que millones de personas se verán obligadas a marchar hacia los desiertos que rodean el río. Esta afluencia de gente pondrá más presión sobre los limitados recursos del desierto, y junto con la pérdida de bosques, esto hará que los desiertos crezcan aún más. El gobierno indio ha de tomar una decisión sobre si es mejor acometer su Plan Nacional de Construcción de Centrales de Energía Hidroeléctrica, que tendrá un siglo de duración, o bien repoblar el desierto para devolver la vida a la tierra. También es importante señalar que aunque no hay ríos sobre la superficie del desierto, bajo ella hay agua. Tanto en Arabia Saudí como en la zona de desierto al este de las montañas rocosas en Norteamérica, se bombea agua desde acuíferos que se hallan a cientos de metros por debajo de la superficie terrestre. En los Estados Unidos, el agua se bombea hasta sistemas de riego de pivote central, desde los que se distribuye a través de enormes aspersores que forman círculos de hasta 800 metros de diámetro. Observando los círculos verdes que crean estos sistemas de riego en el desierto, se ve el poder de la tecnología moderna. Pero, ¿qué sucederá cuando estos aspersores hayan bombeado todo el agua que queda bajo tierra?
que se ha estado filtrando desde los bosques de las montañas rocosas y acumulando durante decenas de miles de años? Cuando el agua escasea, la gente piensa en el ahorro. Para el riego por goteo se extienden tubos de plástico por el desierto, en un esfuerzo por usar la menor cantidad de agua para conseguir el mayor provecho. Una universidad japonesa ha llevado a cabo experimentos empleando este sistema de irrigación en México y durante algún tiempo también se ha usado en Israel. Sin duda este método es efectivo como remedio puntual, pero en vista de todos los materiales y la energía que se necesitan, resulta cuestionable que el riego por goteo pueda ser una solución práctica a largo plazo. En uno de los experimentos que se han llevado a cabo en Egipto, se introducen resinas superabsorbentes en la tierra al labrar para incrementar su capacidad de retención de agua. Otros experimentos se centran en diversos tipos de materiales que retienen agua como sustitutos del humus, pero dichas medidas también son recursos a corto plazo. En China, el gobierno está haciendo un inmenso esfuerzo para detener la expansión del gran desierto chino de Taklamakan. Al igual que en Sudán y Tanzania, están utilizando satélites y aviones para llevar a cabo estudios remotos sobre la actual dimensión de la desertificación. Analizan las aguas subterráneas, la salinidad del suelo y otras condiciones abriendo profundos pozos. Después se cuantifican los resultados, se realizan simulaciones por ordenador y se comprueba la capacidad de resistencia de las plantas que se crían en el árido entorno del desierto. Pero todos los planes de revegetación creados de esta manera han fallado. Entonces los gobiernos responsables de las investigaciones anuncian que se ha de comenzar de nuevo y volver a analizar la información, lo cual por supuesto costará más tiempo y dinero. Claro que se pueden crear excelentes campos en zonas áridas, bombeando las aguas subterráneas y rociando con ellas el desierto, tal y como se hace en los cultivos regados con sistema de pivote central norteamericanos. Pero puesto que el agua de riego usada de esta manera se evapora rápidamente, la sal precipita y se acumula en las capas superficiales del terreno. Para prevenir esta salinización del terreno, las sales del agua de riego se vierten a ríos y vertederos cercanos, trasladando las condiciones tóxicas a estos lugares. Los métodos como los que se usan en Arabia Saudí, Israel y otros lugares donde se filtra el agua marina a través de una membrana de resina sintética y se extrae la sal para obtener agua dulce, la cual se hace circular para crear cultivos en mitad del desierto, tampoco son más que medidas a corto plazo que requieren enormes cantidades de energía. Hay gente que cree que para incrementar la vegetación del planeta es mejor repoblar con árboles de rápida maduración. En la actualidad se están plantando por todo el mundo diversos tipos de árboles de rápido crecimiento, como el eucalipto. Estos árboles, sin embargo, suelen requerir mucha agua cuando son jóvenes, de modo que regarlos de forma adecuada requeriría un tremendo esfuerzo. Si se riegan superficialmente, el suelo se compacta. Como consecuencia, el agua no logra filtrarse en profundidad en la tierra, las raíces no se expanden y al final lo mismo daría haber echado el agua sobre rocas calientes. Por este motivo, muchos de los árboles se marchitan y mueren. La desertificación causada por las ovejas, vacas y cabras también supone un serio problema, ya que se come no solo la escasa vegetación, sino también los árboles que se plantan para controlar la desertificación. Parece que debemos decidir cómo controlar el número de animales domésticos y cómo manejarlos adecuadamente. Un sistema que estimule la sanación y regeneración del suelo sobre el que pacen, al mismo tiempo que afrontamos el problema de la población humana en el mundo. Cuando la gente se da cuenta de que el suministro de alimentos es insuficiente, se apresura a talar árboles e intentar plantar nuevos cultivos lo más rápido posible, a menudo en campos quemados. En general, no obstante, el ritmo de desaparición de la vegetación es mayor que el de regeneración y la desertificación avanza a marchas forzadas. Las medidas científicas de revegetación a menudo no contemplan más que una vía para sanar el desierto. Tal y como sucede ahora, los esfuerzos puntuales y aislados llevados a cabo para detener la desertificación acaban en medidas mal concebidas, supervisadas por funcionarios gubernamentales.
El problema estriba en que agua, suelo y plantas se contemplan de forma separada y cada uno lo trata un departamento diferente. De esta forma nunca obtendremos una solución permanente. Durante los últimos 50 años he cultivado sin arar el suelo y sin usar fertilizantes ni otros productos químicos. Apenas he hecho nada y la tierra de mis campos se ha convertido en la mejor de mi aldea. Me limitaba a esparcir semillas envueltas en bolas de arcilla. Las cubría con paja y cultivaba una rica cubierta vegetal que incluía trébol blanco y beza. Le di a la naturaleza las herramientas necesarias y luego confié plenamente en su tendencia a la fertilidad. Aunque el clima y otras condiciones son diferentes, creo que este sencillo método también funcionará para reverdecer los desiertos.